¿Sabías que, sin la valentía y tenacidad de doña Josefa Ortiz de Domínguez, probablemente no se hubiera iniciado la lucha por la independencia de México en septiembre de 1810? Si quieres saber por qué, acompáñame a conocer más de la vida de esta increíble mujer a propósito del 195 aniversario de su fallecimiento. María Josefa Crescencia Ortiz Telles Girón nació el 8 de septiembre de 1768 en Valladolid, hoy Morelia. Su padre fue José Ortiz Vázquez, capitán del recién creado Ejército de la Nueva España, mientras que su madre fue Manuela Telles Girón, quien provenía de una familia noble española. Josefa quedó huérfana a corta edad, por lo que permaneció al cuidado de su hermana mayor, María, quien la apoyó para ingresar al Colegio de San Ignacio de Loyola de las Vizcaínas en la Ciudad de México, una institución dedicada a la educación de las niñas y jovencitas huérfanas en la Nueva España, y que fue un colegio pionero en enseñar algunas de las ideas de la Ilustración en América. Justamente a los 17 años conoció y se enamoró de su futuro esposo en las Vizcaínas, debido a que don Miguel Domínguez, funcionario de la Real Hacienda Virreinal, era también uno de los benefactores del patronato de su escuela y asistía con frecuencia a sus instalaciones. Cuando se conocieron, don Miguel estaba casado y tenía ya 2 hijas, pero su esposa moriría al poco tiempo, por lo que contraería nuevas nupcias con Josefa el 23 de enero de 1791, en el sagrario de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. De este matrimonio nacerían 12 hijos, aunque Josefa además se haría cargo también de cuidar a las 2 niñas del matrimonio anterior de su marido. Don Miguel ocupó diversos puestos en la oficina de la Tesorería Novohispana, hasta que en 1802 el virrey Félix Berenguer de Marquina lo designó corregidor de la ciudad de Querétaro, un puesto con responsabilidades judiciales, administrativas y políticas en la ciudad. Debido a este nombramiento de su marido, doña Josefa ha pasado a la historia con el apodo de la corregidora, aunque en realidad ella no ostentaba ningún cargo público. El corregidor y su esposa eran muy apreciados entre los queretanos de principios del siglo XIX. Don Miguel era reconocido como un buen administrador, mientras que doña Josefa realizaba numerosas obras de caridad entre la sociedad. Gracias a ello comenzaron a frecuentar a distintos personajes de la zona del Bajío, muchos de ellos con una formación similar en las ideas de la Ilustración, así como un descontento porque los puestos públicos principales fueran para los españoles peninsulares. Así fue como Josefa y Miguel comenzaron a alojar en su casa reuniones literarias a las que asistían distinguidos personajes, pero cuando en Europa Napoleón invadió España y tomó como prisionero al rey Fernando VII, estas reuniones se convirtieron en una iniciativa político-militar para actuar en la Nueva España. De esta manera recibieron en su casa a los militares Ignacio Allende, Mariano Abasolo, Joaquín Arias y Juan Aldama, así como a los sacerdotes José María Sánchez y Miguel Hidalgo y Costilla, además de Ignacio Pérez Álvarez, alcaide de la cárcel de Querétaro, y algunos otros funcionarios, abogados y comerciantes criollos. Su intención era levantarse en armas contra la alta cúpula del gobierno virreinal, llena de peninsulares, y a quienes ellos percibían como favorables a los franceses y traidores a Fernando VII, y formar un nuevo gobierno compuesto por americanos. Para ello comenzaron a almacenar armas con las cuales iniciaron una insurrección en octubre de 1810. Sin embargo, la conspiración fue descubierta por un funcionario de correos. Al enterarse de ello, las autoridades pidieron a don Miguel Domínguez, como corregidor local, apresar al resto de los implicados. En un intento por proteger a su esposa, don Miguel la dejó encerrada bajo llave dentro de su casa, en tanto él retrasaba lo más posible las detenciones. Doña Josefa, sin embargo, sabía que la prontitud de la información podría salvar a la mayoría de los conspiradores y al movimiento, por lo que valientemente decidió actuar pese a los riesgos. Por eso golpeó con su tacón en la pared de su cuarto para comunicarse con la casa contigua, que era la del alcaide Ignacio Pérez Álvarez, quien acudió a su encuentro. Doña Josefa, que no podía salir de la casa, le comunicó los acontecimientos en una breve charla a través de la puerta y sin poder estar cara a cara. Le pidió al alcaide llevar a toda prisa la noticia hasta San Miguel el Grande, donde se encontraba el capitán Ignacio Allende, líder militar del movimiento. Gracias a la tenacidad de doña Josefa, el resto de los conspiradores fueron alertados y pudieron adelantar el alzamiento a la madrugada del 16 de septiembre de 1810, cuando el padre Miguel Hidalgo hizo el llamado a la lucha contra el gobierno virreinal, iniciando así la lucha por la independencia de México. Aunque en un principio fue puesta en libertad,
Al continuar su apoyo hacia los insurgentes, doña Josefa fue acusada de sediciosa, por lo que fue aprehendida y trasladada al convento de Santa Teresa, en la Ciudad de México, y después al convento de Santa Catalina, en donde estuvo recluida hasta el 17 de junio de 1817, cuando por intervención de su esposo y aprovechando la política de indultos del virrey Juan Ruiz de Apodaca, fue puesta en libertad. Luego del triunfo de la independencia y con la formación del Imperio Mexicano, la esposa de Iturbide, Ana María Huarte, le ofreció el nombramiento de dama de honor del emperador, aunque ella lo rechazó. Luego de la caída del imperio, Josefa permaneció en la esfera pública, ya que su esposo fue varias veces nombrado suplente del Supremo Poder Ejecutivo del Gobierno Provisional de México y después presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Doña Josefa Ortiz de Domínguez falleció el 2 de marzo de 1829 en la Ciudad de México. Sus restos, junto con los de su marido, reposan en el Panteón de los Queretanos Ilustres. ¿Y a ti? ¿Qué te parecen las valientes acciones de esta heroína de la libertad? Déjanoslo saber en los comentarios y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales.